Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida al módulo 3 de su diplomado en pedagogía. Este módulo 3 va enfocado a todo el componente de la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado al adulto mayor. Técnicamente en algunos espacios y en algunos ámbitos de la educación se le llama andragogía. Y este módulo tiene una duración de 3 semanas. Son 3 semanas con una intensidad de 5 horas. Tengamos en cuenta que cada semana está dividida en 3 componentes. El componente 1 o la semana 1 básicamente está dividida como la introducción y parte de la fundamentación. Esa semana irá del 26 de agosto al 1 de septiembre. Las fechas también estarán en la plataforma Moodle. La semana 2 irá desde el 2 de septiembre hasta el 8 de septiembre, en la cual trabajaremos una etapa de conceptualización y reflexión. Y finalmente la semana 3, que irá del día 9 de septiembre al 15 de septiembre. Esta semana será enfocada a toda la parte práctica o la parte pragmática, que es la aplicación de lo que ustedes han aprendido y han fundamentado en esas 2 anteriores semanas. Darle la bienvenida, tal vez algunos ya he tenido la oportunidad de hablar. Yo soy el coordinador de este diplomado, mi nombre es Dani Andrei Latorre. Yo soy licenciado en Humanidades e Inglés de la Universidad de la Gran Colombia, soy especialista en gestión educativa, soy magíster en gestión de instituciones educativas. Ya llevo aproximadamente 15 años en la labor docente, desempeñándome en diferentes cargos, en la parte de coordinaciones, en la parte de enseñanza con niños, adolescentes, en la parte obviamente universitaria llevo técnicamente 11 años. Pues he trabajado en diferentes universidades, en diferentes cargos, también en la parte de extensión acá en la universidad, bueno, entre otros. Generalmente me desempeño en el ámbito y el campo del inglés, de la enseñanza del inglés. Mis líneas de profundización son fonética del inglés y mis líneas de investigación, en las cuales pues ya llevo una amplia experiencia, son en español como lengua extranjera y por otro lado en lo que es cognición, neuroeducación y gamificación. Entonces, en ese sentido, pues obviamente deseo que este programa, a pesar de que es muy corto, y pues ya nos veremos en el último módulo, porque en el último módulo pues integramos casi, pues digamos que los profesores que hemos estado a lo largo de estos 3 módulos, y pues ya obviamente haremos el cierre. Y dentro de esta proyección que tenemos para estas 3 semanas, es importante establecer cuál es el enfoque metodológico con el cual vamos a trabajar. Para esta semana, para esta primera semana que empieza el día de hoy, día 26, y como les comenté, finaliza exactamente el día 1 de septiembre, es importante exaltar que vamos a trabajar con los siguientes elementos. Aparte de que usted observe este video y pues le dé las bases específicas de trabajo, vamos a tener otros documentos y otras herramientas de trabajo. Uno de los enfoques más precisos con el que vamos a trabajar esta clase es la neuroeducación, ¿sí? Básicamente es una ramificación de la neurología o la neurociencia. Y quiero hacer énfasis en esto porque dentro de esos procesos, para mí es muy importante que nosotros, ¿sí?, dentro de nuestra estructura de enseñanza-aprendizaje, tengamos unas bases sólidas. Es importante tener en cuenta que el ser humano se fundamenta a partir de su estructura cognitiva. La estructura cognitiva del ser humano permite que usted tenga diferentes procesos de aprendizaje, ¿sí?, y que pueda aplicar esos conocimientos en diferentes ámbitos de aprendizaje, ¿cierto?, en diferentes contextos. De allí que cuando hablamos del adulto mayor, generalmente tenemos un concepto tergiversado, y es que el adulto mayor va perdiendo su habilidad de aprender, ¿sí?
digamos que teniendo en cuenta su edad de evolución. Sin embargo, pues hay muchas teorías y hay muchos teóricos que plantean que esto no es así. A todo, digamos que de lo contrario a lo que plantean esas teorías, hay varios teóricos que también, como el principal exponente de las herramientas que vamos a observar en esta semana, uno de ellos es Elkhonon Goldberg. Elkhonon Goldberg básicamente plantea que el cerebro, o lo que llamamos un cerebro envejecido, tiene diferentes formas de aprender. Claro, obviamente lo que se llama la neurogénesis en esa fase tiene muchos cambios, pero obviamente hay un proceso de patrones de aprendizaje, los cuales se han adquirido con el tiempo, y estos patrones permiten que la toma de decisiones sea mucho más precisa al momento de establecer una solución de un problema ante determinada situación. Entonces eso hace pensar que un cerebro envejecido hace parte de un cerebro sabio, y allí vamos a tomar dos elementos. Uno es un artículo, ¿sí? El cual nos va a exponer brevemente, son 8 páginas, algo muy sucinto, de lo que es la paradoja la paradoja de la sabiduría, que es un libro de Elkhonon Goldberg, y otra entrevista que fue realizada hace aproximadamente 12 años. Es una entrevista muy interesante, en la cual pues usted va a encontrar acá la información anexa a este curso, en el cual usted va a poder observar y profundizar elementos de esa entrevista. Bueno, obviamente me gustaría que se pudieran leer el libro, que es un texto muy muy interesante. Sin embargo, por dinámicas de tiempo y en aras de ser muy práctico con esos procesos académicos, considero que con el artículo y con el pequeño fragmento de la entrevista podemos darnos una idea muy interesante. Ya obviamente dejaré abierto, y pues eso va a ser parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Dejar como el abrebocas, ¿no? Como la apertura de lo que podemos ir viendo. Obviamente en la segunda semana pues fundamentaremos a profundidad estos conceptos, ¿sí?, sobre la enseñanza-aprendizaje con el adulto mayor, y exploraremos un poco más desde diferentes teorías cognitivas esos procesos que se dan en la adultez mayor. Bueno, teniendo en cuenta eso y ya pues estableciendo un cronograma y estableciendo una distribución, voy a compartir acá básicamente lo que es nuestro primer documento. Este documento básicamente lo llamamos o lo denominamos la vejez y el cerebro. En este documento de la vejez y el cerebro podemos observar diferentes situaciones relacionadas con lo que es la estructura cognitiva. El título específico es Old Age and the Brain. Es un texto muy muy interesante, el cual necesito que pues profundicemos. Es un tomado de una revista, un texto muy 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 profundo que nos va a dar una mirada específica de lo que se va a trabajar en el presente módulo. Por otro lado, vamos a tener en cuenta un documento. Bueno, básicamente es lo que yo les estaba comentando de unos videos, ¿sí?, que son específicos de lo que es la paradoja de la sabiduría. La paradoja de la sabiduría nos presenta, como les decía, la entrevista que se le hace al neurocientífico Elkhonon Goldberg, en el cual acá pues vamos a dar una pequeña introducción. Acá observamos a Elkhonon Goldberg. Este personaje es Goldberg, específicamente él es Elkhonon Goldberg. ¿Quién es Elkhonon Goldberg? Pues palabras más, palabras menos, es un neurocientífico, ¿cierto? Él nació en Rusia, pero como tal se educó y creció en los Estados Unidos. Él trabaja para la Universidad de New York, y pues es un neurobiólogo muy muy famoso, y pues que tiene una gran repercusión en lo que es el estudio del adulto mayor. En ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos provee este video,
las herramientas que nos brinda. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? La recomendación es primero observar el video. Posteriormente a la observación del video vamos a contestar unas preguntas que son el producto como tal de esta primera semana, es decir, la parte calificable de la semana 1 va a ser la respuesta a esas preguntas que están basadas en la información que les brinda el video, y posteriormente van a encontrar unas preguntas relacionadas al artículo que les acabo de mostrar. Básicamente ese sería el trabajo que desarrollaremos en la primera semana. Para la segunda semana, ¿sí?, vamos a hacer un taller de lecturas, ¿cierto? Y de dos videos que vamos a observar, en los cuales tenemos un contraste con diferentes neurobiólogos y neurocientíficos y que aunan sus investigaciones a lo que se ha descubierto en torno al proceso de aprendizaje del adulto mayor. En esa segunda semana vamos a poder fundamentar, profundizar, y lo vamos a trabajar a partir de unas lecturas y un producto. Ese producto básicamente va a ser un pequeño escrito, un escrito muy muy concreto. Allí les va a aparecer la estructura del escrito, en el cual va a ser usted un proceso de verificación cognitiva, en el cual usted, a través de esas lecturas y a través de ese escrito, va a fundamentar cómo se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el adulto mayor y por qué es tan importante dentro de nuestros procesos académicos. Finalmente, en la tercera y última semana vamos a hacer un proceso de aplicación en el cual vamos a buscar, a tratar de implementar una propuesta académica, una pequeña propuesta académica, y vamos a tratar de hacer un análisis sobre cuáles son los comportamientos y los patrones de comportamiento y patrones de aprendizaje que tienen los adultos mayores. Es muy importante tener en cuenta que los mismos estudios fundamentan que las enfermedades, ¿sí?, sobre todo que tienen que ver con el tema de la memoria, están directamente conectadas, ¿sí?, con esos procesos y esos patrones de aprendizaje. En lo que van a encontrar en el video van a poder sustentar cuáles son las formas o recomendaciones que se da para tener un cerebro sano y obviamente tener unos procesos de enseñanza-aprendizaje disponibles. En ese sentido, pues ya finalizo este pequeño video con una gran bienvenida, una gran disposición a sus comunicaciones. Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos el correo electrónico. El objetivo de este módulo es poderles fortalecer algunos conocimientos que tal vez algunos de ustedes ya tengan y poder profundizar en el ámbito de la enseñanza al adulto mayor. Esto es una tendencia muy importante que se da en el mundo. Tal vez en Latinoamérica no se ha explorado tanto. Hay cosas, hay muy buenos elementos investigativos. Sin embargo, los países que más han ahondado en esta temática de la enseñanza al adulto mayor son, pues, obviamente países europeos y asiáticos, que son los que llevan la tendencia, obviamente la parte estadounidense. Y hay cosas muy interesantes que podemos llegar a aplicar con nuestras comunidades, que es el objetivo principal de esta unidad. Entonces los dejo, les deseo un feliz día desde el lugar donde estén, y pues la disposición total como Universidad Antonio Nariño para que podamos seguir trabajando y fortaleciendo nuestros procesos académicos y cognitivos. Les deseo una feliz noche y espero que estén muy bien.